Hola de nuevo. Bueno, estamos aquí para completar la serie de ejercicios que habíamos prometido. Este sería el tercer ejercicio donde continuamos con el repaso de los contenidos de Física 1. Ya hemos visto el primer ejemplo que era de vectores, el segundo de cinemática. Vamos a ver un ejemplo de dinámica en este caso. Hemos elegido este ejemplo que dice que el enunciado del problema dice: un mozo empuja una botella de cerveza con masa de 0,45 kilogramos a la derecha sobre un mostrador horizontal. Al soltarla, la botella tiene una rapidez de 2,8 metros por segundo. Luego se frena por la fuerza de fricción constante ejercida por el mostrador. La botella se desliza 1 metro antes de detenerse. ¿Qué magnitud y dirección tiene la fuerza de fricción que actúa sobre la botella? O sea, es una botella que lanzamos, que se la tira el mozo en realidad, y se detiene, o sea, la deja de empujar y se detiene únicamente por efecto de la fricción, y eso hace que la botella no siga moviéndose indefinidamente, sino que llega un momento en donde se detiene. Vamos a resolverlo. Entonces, lo primero que hacemos, dibujamos un diagrama para el movimiento de la botella y uno que muestre la fuerza sobre la botella. Esto sería el diagrama de cuerpo libre, que es muy útil a la hora de resolver problemas en dinámica porque el diagrama de cuerpo libre nos permite visualizar todas las fuerzas que están actuando en ese momento y uno trabaja ya con la sumatoria de fuerzas. Entonces es muy útil el diagrama de cuerpo libre. Primero hacemos un esquema. En ese esquema, por ejemplo, como está planteado aquí, ponemos los datos, tenemos una masa de 0,45 kilogramos, una velocidad inicial de que la colocamos en el eje X, volvemos a tomar un eje X positivo hacia la derecha, como es la convención natural que usamos para los problemas de física y de matemáticas. Siempre la convención es el eje X es positivo hacia la derecha, pero no estamos obligados a hacerlo así, pero es una convención que se usa normalmente. Y entonces la rapidez que tiene es de 2,8 metros por segundo hacia la derecha. Dice que se desplaza 1 metro hasta que se detiene, o sea que en esta posición su valor de velocidad va a ser igual a 0 en ese lugar, después de 1 metro que se desliza sobre el mostrador. Esa sería la situación. Fíjense en que colocamos acá la velocidad como dato. Para el diagrama de cuerpo libre no es necesario colocar la velocidad porque no forma parte de la fuerza. En el diagrama de cuerpo libre únicamente ponemos las fuerzas porque eso es lo que necesitamos. No se colocan las velocidades. Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la botella y vamos a ver y analizar todas las fuerzas que están actuando sobre la botella. A la botella la vamos a representar como un cuerpo puntual, un cuerpo que está dotado de, como si fuera un punto, que está dotado de masa. Fíjense en toda la masa de la botella estaría concentrada en ese punto. A eso es lo que llamamos cuerpo puntual. Es un cuerpo que tiene dimensión de un punto, no puede rotar en este caso, simplemente se puede trasladar y tiene una propiedad que sí tiene una masa. Sobre ese punto, que sería el centro lo ubicaríamos en el centro de gravedad de la botella, veamos las fuerzas que tiene. La primera que tiene es el peso. El peso que sabemos que es la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo y apunta hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. Esa es la primera fuerza que tienen, que todos los cuerpos que están cerca de la Tierra la tienen. Así que esa fuerza es la primera que vamos a dibujar y le vamos a poner P, esto sería un vector, ¿no? El vector peso que apunta hacia abajo es la fuerza peso que está hacia abajo. Como la botella está sobre la mesada o sobre la barra del bar, supuestamente, en el momento en que la botella está apoyada sobre esta superficie, por acción y reacción por la tercera ley de Newton, aparece una fuerza que la genera la superficie hacia arriba, que le llamamos fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Esa es la fuerza de reacción que es generada ¿por quién? Por la superficie, mientras que el peso es generada por la Tierra. No son, la normal y el peso no son par
acción y reacción. Muchas veces la gente confunde como que la normal es la reacción al peso y no. La normal sale como la interacción entre la botella y la superficie, el peso sale como la interacción entre la botella y la tierra. Que la mesada esté debajo de la botella evita que, si no estuviera, no estaría la normal, y la botella caería. Sería como tenerla la botella en el aire y la botella cae porque no tiene una fuerza que contrarreste esta que está apareciendo aquí, y por lo tanto no estaría en equilibrio y se cae hacia abajo. Eso sería si le sacamos la superficie de abajo. Pero entonces la normal aparece porque le hemos puesto una superficie que la botella le hace una fuerza a la superficie que no se la ve aquí, no está dibujada, y la superficie reacciona con una fuerza de sentido contrario, del mismo valor, que sería la normal. En este caso, la normal y el peso tienen el mismo valor, pero no es siempre igual. No siempre es así. En este caso sí. Y eso evita que se mueva hacia arriba o hacia abajo. En la dirección vertical, en este caso, no va a haber una resultante, porque no hay más fuerzas que estas dos, la normal y el peso. Y por lo tanto la botella nunca va a ir ni para arriba ni para abajo, no se va a mover ahí. Pero horizontalmente, si fijamos cuáles serían las fuerzas que hay horizontalmente, aparece únicamente la fuerza de roce hacia la izquierda, ya que la botella se está desplazando hacia la derecha, y la fuerza de roce aparece contraria al movimiento relativo, en este caso entre la botella y la superficie. Fíjense en que no está la fuerza que hace el mozo, porque el mozo ya la dejó, ya no está apoyando la mano, nada. En un primer momento estuvo empujando la botella hasta que adquirió esta velocidad y en ese momento la suelta, pero ya no está la mano del mozo, o sea que no hay ninguna fuerza hacia la derecha y sin embargo la botella se mueve, se sigue moviendo hacia la derecha, nada más que esta fuerza, como va a tener velocidad inicial hacia la derecha, pero esta fuerza, la fuerza de roce va a ir haciendo que la velocidad disminuya hasta que se hace cero y se detiene. Y ahí deja de moverse. Pero fíjense en que la botella se puede mover tranquilamente sin que haya ninguna fuerza aplicada hacia la derecha y sin embargo la botella se mueve hacia la derecha. La fuerza de roce se mueve porque ya traía un movimiento inicial y eso se va a ver reducido por la fuerza de roce hasta que se detiene. Si no hubiera roce, si esto fuera hielo, por ejemplo, o estuviéramos en el espacio, imagínense que esto está en el espacio, bueno, ahí no habría normal también, pero vamos a hacer una situación hipotética que haya una superficie y sea en el espacio y que alguien haya empujado esta botella, al no haber rozamiento ni con el aire ni con la superficie, que la superficie sea perfectamente lisa, no existiría esta fuerza de roce y la botella se movería hacia la derecha indefinidamente, o sea, todo el tiempo hasta el infinito. Nadie la podría parar. Eso dicen las leyes de Newton, que si el cuerpo está en movimiento y no hay ninguna fuerza resultante distinta de cero, el cuerpo se movería para siempre con velocidad constante y mantendría su movimiento hasta que una fuerza lo detenga. En el caso del espacio no habría ni normal ni peso, ¿no? Hagamos de cuenta que no estaría ninguna de estas dos si sacamos también la mesada y empujamos la botella, se iría hasta el infinito. Bien, en nuestro caso entonces tenemos normal por la mesada, peso por la tierra y la fuerza de roce, que es también la interacción entre la mesada y la botella. En la superficie también aparece una fuerza contraria que le hace la botella a la superficie también como sentido contrario a la fuerza de roce. Vamos a aplicar esta expresión como también la hemos visto en el ejercicio, en el ejemplo anterior. Tenemos la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Usamos esta porque fíjense en que tampoco tenemos el tiempo. Sabemos simplemente que se mueve 1 metro, pero no sabemos el tiempo que le lleva este movimiento. De nuevo, el subíndice X que aparece en los términos estos es porque hemos elegido el eje X para trabajar. Despejamos la aceleración de esta expresión y nos queda que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la posición final menos la posición inicial.
La velocidad final hemos dicho que era 0 porque se detiene. La velocidad inicial es 2,8, que es el valor con el que arranca el movimiento, pero se va frenando. Después tengo 2 veces, la posición final es 1 metro y la posición inicial era 0 metros. Hemos tomado el origen desde el momento en que la botella se mueve hacia la derecha. Y nos da una aceleración negativa, lo cual es un buen indicio porque la velocidad, que la aceleración sea negativa significa que, si la aceleración es negativa, significa que la velocidad está disminuyendo. Si teníamos una velocidad positiva, como en este caso, que arrancamos en 2,8, la velocidad va disminuyendo su valor y puede llegar hasta 0, como en este caso. Entonces la aceleración que se ha generado es negativa, indicando que la velocidad va a ir disminuyendo. Y nos da un valor de 3,9 metros por segundo cuadrado. Después, vamos a partir de ese dato de la aceleración, ahí estamos en condiciones de poder plantear y determinar la fuerza de roce, que es la que nos interesa, esta F minúscula que acabamos de poner acá. Cuando planteamos la sumatoria de fuerzas, si hacemos la sumatoria de fuerza en el eje vertical teníamos normal y peso, la normal tiene el mismo módulo que el peso, entonces nos iba a dar 0 la sumatoria de fuerza en la parte vertical. Pero en cambio en la parte horizontal, la única fuerza que está actuando es la fuerza de roce, tiene un signo menos, ¿por qué? Porque está actuando hacia la izquierda y hemos definido que hacia la derecha es positivo. Y eso va a ser igual a masa por aceleración resultante en la dirección X. ¿Y cuánto valía la aceleración resultante en la dirección X? Valía 3,9, que es el valor que hemos encontrado recién, con un signo menos. Entonces multiplico la masa por la aceleración y me queda igual a 1,8 con signo menos, que está bien porque hemos dicho que la fuerza de roce va a apuntar hacia la izquierda. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que serían estas unidades. Esa unidad, el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, es lo que llamamos Newton, que son las unidades en el sistema internacional con la que medimos la fuerza. O sea que el módulo, o bueno, no el módulo, en este caso el módulo sería 1,8, pero acá ya le estamos poniendo el signo para indicar el sentido que va hacia la izquierda, pero la fuerza de roce va a tener un valor de 1,8. Negativa porque hemos dicho que apunta hacia la izquierda, siendo que hacia la derecha era positivo. Bien, este era el tercer ejemplo que teníamos preparado para el repaso de Física 1. Ya hemos visto algo de vectores, hemos visto algo de cinemática y acá hemos visto algo de dinámica, sumatoria de fuerzas. Cuando las fuerzas no están equilibradas, aparece la aceleración. La suma de fuerzas, si es distinta de 0, va a dar masa por aceleración. Si las fuerzas están en equilibrio, la suma de fuerzas me va a dar 0, lo que implica que hay una aceleración nula, ya sea en el eje X o en el eje Y, según donde se estén cancelando las fuerzas. Esto sería una mínima parte del repaso de Física 1. Para dar comienzo ya en los próximos temas, vamos a empezar con los temas propiamente dichos de Física 2 y ya con sus respectivos prácticos, con ejemplos como los que acabamos de hacer y unos cuestionarios que van a tener que ir respondiendo.